concepto de sacramento, tal como lo entendemos, los 7 sacramentos, pero la sacramentalidad o el misterio en la iglesia es que lo divino, lo invisible, se nos manifiesta a nosotros de una manera que podemos captar. Esa es la noción de misterio cristiano o de sacramento, ¿no? Nosotros no somos espíritus, somos de carne y hueso. Y Dios, para comunicarse con nosotros, ha tomado esa opción, ese camino de adaptarse a nuestra condición. Y lo ha hecho desde todo el Antiguo Testamento, llegando a plenitud en Cristo, ¿no? Entonces, eso es la economía sacramental. Bien, entonces, el primer elemento, ¿no? Bueno, lo había hecho mejor, pero ya se me salió. Bueno, ya salió todo el golpe y porrazo, no importa. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la liturgia? Entonces, bueno, no me salió. La técnica hay que mejorarla. El sentido de liturgia, ¿no? Pongamos una comparación. Un árbol. ¿Qué es lo que hace que un árbol esté vivo, tenga ramas, hojas, flores, frutos? ¿Qué hace posible eso? Que el árbol tenga todo eso. Son las raíces, ¿no? Las raíces no se ven, pero las raíces son las que toman de la tierra la humedad y todos los nutrientes para que el árbol se mantenga vivo, ¿no? Si no hay nutrientes o si no hay agua, pues se seca y se muere. Entonces, la liturgia tiene una dimensión exterior, que es lo que nosotros vemos en todas nuestras celebraciones. Misa, bautizo, matrimonio, procesiones, etc. Pero hay algo por debajo, que es lo que le da sentido y que es lo que vamos a ver en estos primeros números, ¿no? Primero, la palabra liturgia viene del griego leiturgia, al vocablo griego que a su vez está compuesto de dos palabras. Ergon, que significa obra, acción, iniciativa. No lo he puesto, pero ergon tiene una raíz anterior indogermánica, que es la palabra work. Eso nos suena en inglés work, trabajo, acción, ¿verdad? Entonces, ergon, bueno, es la palabra griega que significa obra, acción, iniciativa. Y leiton, ¿no?, que es un adjetivo derivado del griego leos o laos, que significa pueblo. Entonces, la palabra leiturgia, etimológicamente, significa obra hecha en favor del pueblo o servicio prestado al bien común. Entonces, es una palabra de uso profano, de uso civil, ¿no? Hay muchas palabras que ya la misma palabra iglesia, eclesia griego, era una palabra de uso civil, que la iglesia la adopta y luego se nos queda a nosotros y ya, no sé si en Grecia utilizan esta palabra, pero liturgia solamente lo usamos nosotros en ese sentido de lo ritual o ceremonial, ¿no? Entonces, la iglesia lo toma, traduce en el antiguo, cuando se traduce el hebreo del Antiguo Testamento al griego, en los lugares donde en hebreo hay alguna palabra relativa a ritos, ceremonias, al traducir en griego ponen liturgia, ¿no? Y eso pues al castellano, liturgia. Bien, esa es la definición etimológica. Ahora, el contenido de todo esto, ¿qué es? O sea, vamos a ver la raíz. Después se ven las ramas, que por qué usamos el verde o el morado, el aceite, el agua, el sal, etcétera, ¿no? Todos los elementos de la liturgia, ¿no? ¿Qué es? La celebración del misterio de Cristo.
en particular de su misterio pascual, ¿no? O sea, ¿quién nos ha salvado? Cristo. ¿Quién nos salva? Cristo. ¿Cómo nos salva? Ante todo, con su muerte y resurrección. Entonces, ¿qué es la liturgia? Es la celebración de nuestra salvación por Cristo. ¿No? Eso como general. Luego ahora viene una descripción de cómo funciona eso, por decirlo así, ¿no? Mediante el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo. Entonces, Jesucristo es nuestro Salvador. Y Él tiene una triple función: profeta, sacerdote, rey. Profeta, maestro. Jesús anunció, enseñó la verdad. Es la verdad. Es el profeta o el maestro. Es el rey o el pastor, el servidor, ¿no? El que guía a sus ovejas, el buen pastor, que guiaba y que nos sigue guiando. Y es sacerdote. ¿Cuál es la función del sacerdote? Ser intercesor, ser mediador entre los hombres y Dios. Eso es lo que ha ocurrido en todas las religiones y en el pueblo de Israel. Lo específico nuestro, y es lo que desarrolla mucho la carta a los hebreos, es que Jesucristo es el sacerdote único, sumo, perfecto, porque es el único puente que nos puede llevar a Dios. Los demás hacen el intento y se quedan en el camino. Jesús es el auténtico sacerdote. Entonces, ¿qué es la liturgia? Es Jesucristo en acción. Su acción salvadora, su acción mediadora en acción en la iglesia. Es Jesucristo actuando para salvarnos. No es simplemente una serie de ritos que hacemos nosotros. Una gimnasia espiritual, digo una vez alguien, ¿no? Es Cristo en acción. ¿Cómo se hace? ¿No? La función sacerdotal de Cristo se manifiesta y se realiza, o sea, se nos muestra a nosotros y funciona, actúa a través de signos. Lo que decía antes de la economía sacramental, ¿no? Dios es un Dios cercano a nosotros. Nuestra religión no es una religión, perdónenlo, entre comillas, espiritualoide, espiritualista, puro espíritu, no. En el Antiguo Testamento hay signos. Está el templo, estaba el arca, está el maná, estaba el estandarte con la serpiente de bronce, una serie de elementos, las tablas de la ley. En el Nuevo Testamento, Cristo, ¿no? Quien me ve a mí, ve al Padre, es el signo principal. Y eso se nos manifiesta entonces a nosotros con distintos signos: el agua, el pan, el vino, los colores. Ya, entonces, la función sacerdotal de Cristo se manifiesta y realiza a través de signos. ¿Y qué es lo que manifiesta y qué es lo que realiza? La santificación de los hombres, ¿no? Entonces, por eso he puesto esa flechita roja hacia abajo. Es la gracia de Dios, de Cristo, que llega a nosotros. Lo divino que llega a lo humano, digamos así. Pero no es solo eso. Mediante la liturgia, el cuerpo místico de Cristo, es decir, la cabeza y los miembros, todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia, ejerce el culto público que se debe a Dios. Entonces también es nuestra respuesta, nuestra correspondencia, nuestra alabanza, nuestra acción de gracias en Cristo. Y entonces llega, ¿no? En todo lo demás hay un intento de agradar a Dios, de alabarle, de pedirle. Pero nosotros por Cristo llegamos al Padre. Es el mediador entre Dios y nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es la riqueza de la liturgia. Ese es el núcleo, esa es la raíz, ese es el alma, eso es lo que está dentro y que le da sentido a todo lo que hacemos. Hay que tener conciencia de eso para que no nos quedemos solo en lo ritual exterior.
Bien, entonces avanzamos a la siguiente. ¿Qué lugar ocupa la liturgia en la vida de la iglesia? Bueno, ahí les pongo siempre los numeritos. El 218 es el número del compendio, y del 1066 al 1070 está en el catecismo completo, ¿no? Para si ya van leyendo o algo, ¿no? Entonces, el 219 y del 1071 al 1075 en el catecismo grande. ¿Qué lugar ocupa la liturgia en la vida de la iglesia? Cumbre y fuente, máximo, y de allí viene todo, ¿no? La liturgia, acción sagrada por excelencia, es la cumbre hacia la que tiende la acción de la iglesia, y al mismo tiempo la fuente de la que emana su fuerza vital. Entonces, primero, bueno, por ahí hay una pregunta, ya voy a contestar. Acción sagrada por excelencia es lo más sagrado que hacemos. La catequesis es importantísima, la predicación es importantísima, los retiros son importantísimos, los grupos de oración, las procesiones, la pastoral de la iglesia, caritativa, la acción social, miles de cosas que podemos hacer la iglesia, los cristianos. Pero lo más sagrado es la liturgia. Por tanto, es la cumbre. No hay nada más importante. Y al mismo tiempo, la fuente. De allí nos viene la gracia. Ahí cargamos las pilas para ir a evangelizar, para ir a atender a los pobres, para ir a hacer lo que tengamos que hacer, ¿no? Si no nos conectamos de ahí, lo demás pues es filantropía, humanismo. A través de la liturgia, Cristo continúa en su iglesia, con ella y por medio de ella, la obra de nuestra redención. Lo que les decía antes, en el número anterior. Cristo en acción. Cristo sigue actuando, continúa en su iglesia, porque la iglesia es su cuerpo, es Él, ¿no? Con la iglesia, por medio de la iglesia, continúa realizando la obra de nuestra redención, ¿no? Él sigue siendo el Salvador. Bien. Entonces, esas eran dos preguntas de esta primera como introducción. Ahora viene el capítulo primero, el misterio pascual en el tiempo de la iglesia, ¿no? Y ahí tiene dos apartados, ¿no? Que es primero la liturgia. A ver, aquí me he comido un número, perdonen. Sí, perdonen. Me he comido el 220. Me lo he saltado. A ver, pues me voy a leer directamente de mi compendio. ¿En qué consiste la economía sacramental? Bueno, ya lo expliqué, entonces lo vuelvo a leer, ¿no? Consiste en la comunicación de los frutos de la redención de Cristo mediante la celebración de los sacramentos de la Iglesia, de modo eminente la Eucaristía hasta que Él vuelva, ¿no? Entonces les había explicado lo de economía, ese orden, ese estilo, ese esquema, esa manera, por medio de los sacramentos, los signos de la gracia, que son ante todo los 7 sacramentos y de manera máxima la Eucaristía, ¿no? Bien, entonces la economía sacramental. Entonces ahora vamos a cómo es la celebración del misterio pascual. En primera sección, la liturgia, obra de la Santísima Trinidad. Bien, entonces, el Padre. ¿De qué modo el Padre es fuente y fin de la liturgia? Entonces, en el misterio de la Trinidad, aunque, bueno, es eterno, nosotros nos cuesta entender porque somos temporales, ¿no? Entonces, los niños, ¿quién es primero? ¿No? Eso no tiene antes y después. Pero para nosotros entender, el Padre es la fuente en el misterio intratrinitario y es también la fuente en la creación y en la redención, ¿no?
pero no es que el Hijo y el Espíritu están de vacaciones. Entonces, en la liturgia, el Padre nos colma de sus bendiciones en el Hijo encarnado, muerto y resucitado por nosotros, y derrama en nuestros corazones el Espíritu Santo. Entonces, lo que ocurre en el misterio de la Trinidad ocurre también en la obra de la salvación. Usando términos teológicos, lo que se llama Trinidad económica, la Trinidad que actúa para nosotros, ¿no? Entonces, el Padre nos colma de bendiciones en su Hijo. Él es la máxima bendición del Padre, ¿verdad? Muerto y resucitado por nosotros. A propósito, un paréntesis. Los jueves termina la misa y luego de la comunión exponemos el Santísimo. Hago la oración final y bajo ya al rito del Santísimo y se queda ahí. Entonces a veces hay gente que me reclama o me pregunta, Padre, pero no nos dio la bendición. Están esperando que yo les diga la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y mi respuesta es, ahí delante suyo está la máxima bendición de Dios, más que la que yo pueda darte. ¿Está Cristo realmente ahí? El Padre nos colma de sus bendiciones en su Hijo. Y ahí en la custodia está el Hijo. Realmente. Está la bendición presente todas esas horas. Y también está en el sagrario. Valoremos el sagrario, ¿no? ¿Alguna vez me han preguntado, Padre, ¿está el Santísimo en la iglesia? Sí, 24/7. En el sagrario está el Santísimo. No le quitemos categoría a las iglesias cuando no está el Santísimo expuesto. Bueno, eso es una... Bien, entonces nos colma de bendiciones en el Hijo y derrama el Espíritu Santo. Ya vamos a ver, el Espíritu Santo es el que va a estar siempre realizando la obra de Jesús en cada sacramento, ¿no? Dirección hacia abajo, Padre Fuente. Al mismo tiempo, la Iglesia bendice al Padre mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias, e implora el don de su Hijo y del Espíritu Santo. Entonces siempre en la liturgia hay la doble dirección, de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Le adoramos, le damos gracias, pero también suplicamos su gracia, ¿no? Y la gracia máxima es el don del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el anterior es el Padre, la acción del Padre. Ahora, la obra de Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo? En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Ya nos salía un poco antes, esa es la cumbre de todo, y por medio de esta acción litúrgica se significa, se muestra, se manifiesta, se da a conocer, ¿no? Y se realiza, ¿no? O sea, para que no caigamos en una imaginación, ¿no? Lo de los protestantes o los católicos light que no se confiesan, yo simplemente con Dios. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo se significa? Y se realiza. No es tampoco solamente simbolismo, ¿no? Pero los hermanitos separados, para ellos la Eucaristía es un símbolo, no es realidad. Por eso no tiene mayor valor. Al entregar el Espíritu Santo a los apóstoles, les ha concedido a ellos y a sus sucesores el poder de actualizar la obra de la salvación por medio del sacrificio eucarístico y de los sacramentos, en los cuales Él mismo actúa para comunicar su gracia a los fieles de todos los tiempos y en todo el mundo, ¿no? Entonces, Jesús deja el Espíritu a la Iglesia para que se realice una obra divina. No es solamente
la confesión de los pecados, que es el sacramento polémico, ¿no? ¿Cómo un hombre me puede perdonar los pecados? Todo lo que hacemos, el bautismo es divino. ¿Cómo un hombre puede hacer que un niño sea hijo de Dios? No, no se puede. El Espíritu Santo ha concedido a los apóstoles y a sus sucesores, los obispos y los colaboradores inmediatos, somos los sacerdotes, el poder de actualizar ese hecho que ocurrió en la historia hace 2000 años, se hace actual, se hace presente. La obra salvífica de Cristo, su misterio pascual, su misterio, su muerte y resurrección, se hace presente el sábado a las 12 del día cuando el Padre bautiza a un niño, o el martes a las 7:30 de la mañana en la celebración de la Eucaristía. Ese acontecimiento se hace actual, aquí, ahora, la obra de salvación, sobre todo por el sacrificio eucarístico y los sacramentos. Luego hay otras celebraciones que participan en algo, ¿no? En los cuales Él mismo actúa. Es Cristo el que está actuando siempre, para comunicar su gracia a los fieles de todos los tiempos y en todo el mundo. Entonces, algunos numeritos de pronto del catecismo, los más importantes, los repasamos. O se los doy para que el número pueden ustedes ver en el catecismo completo y leerlo después. El número 1088. 1088. Que habla de la presencia real de Cristo en los sacramentos, ¿no? Les leo solo una partecita. Está presente en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sino también, sobre todo, bajo las especies eucarísticas. Entonces, Cristo en la misa está presente en la persona del ministro, del sacerdote, del obispo que celebra, y sobre todo en las especies eucarísticas, son el pan y el vino consagrados, ¿no? Pero también está presente en su palabra, pues él mismo es el que habla cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura. Entonces, a ver si hay algunos lectores que están ahí escuchándome, repasito. Cristo está hablando, por tanto hay que preparar y leer bien. No se puede leer de cualquier manera. Es Cristo que habla, soy portavoz de Cristo en ese momento. Igual que ustedes pueden, por ejemplo, criticar al Padre, en buen sentido, cuando no celebramos la misa con devoción a la carrera y a la como salga. No, estoy representando a Cristo. Está presente en su palabra. Está presente cuando la iglesia suplica y canta salmos. El mismo que prometió, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí está Él. Está presente, me salté un poquito, está presente con su virtud en los sacramentos. De modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando alguien confiesa, es Cristo quien perdona. Cuando alguien confirma, es Cristo quien confirma. Entonces, el Padre es la fuente y Cristo es el celebrante principal, el que está actuando allí por medio de la iglesia, de los ministros, a quienes el Espíritu Santo dio ese poder, ¿no? Ahora el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la liturgia respecto de la iglesia? En la liturgia se realiza la más estrecha cooperación entre el Espíritu Santo y la iglesia. ¿No? La iglesia es la esposa del Espíritu Santo. Cuando estudiamos las partes anteriores,
Ahí sale una frase de San Ireneo de León que dice, donde está el Espíritu, está la Iglesia, y donde está la Iglesia está el Espíritu de Dios, ¿no? Hay siempre una relación. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Él es invisible, no lo vemos, muchas veces puede ser que alguna vez se haga sentir, pero normalmente no se siente, pero está actuando. ¿Qué hace? Prepara a la iglesia para el encuentro con el Señor. Nos dispone interiormente, ¿no? Recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de la asamblea de los creyentes, ¿no? Es el que hace la memoria y se nos da a conocer a nosotros esa presencia del Señor. Hace presente y actualiza el misterio de Cristo. O sea, el Espíritu Santo es el que está realizando esa obra, ¿no? Une la iglesia a la vida y misión de Cristo y hace fructificar en ella el don de la comunión. Nos une entre nosotros, nos une con Dios y entre nosotros. Ese espíritu de unidad. Entonces, en este número también es importante del catecismo completo los números 1103 y 1105, que son dos conceptos de la liturgia importantes. El 1103 tiene como título la anamnesis. Es una palabra griega que tiene un sentido técnico y por eso en la liturgia se lo utiliza. O memorial con L al final, ¿no? Simplemente memoria. Memoria es recuerdo, ¿no? Memorial era un término usado en la liturgia hebrea para decir eso anterior está presente para nosotros. Entonces, la celebración eucarística, la celebración litúrgica, se refiere siempre a las intervenciones salvíficas de Dios en la historia. O sea, ya Dios ha actuado y nosotros recordamos. En la liturgia de la palabra, el Espíritu Santo recuerda a la asamblea todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿no? Según la naturaleza de las acciones litúrgicas y las tradiciones rituales de la Iglesia, una celebración hace memoria de las maravillas de Dios en una anamnesis más o menos desarrollada. Cuando en algún momento hagamos una explicación de la misa, entonces hay una parte de la misa que se llama también así, anamnesis o memorial, ¿no? Después de la consagración más o menos viene, cuando dice, recordamos su muerte, su gloriosa resurrección y ascensión a los cielos, algo así, va diciendo en cada plegaria de la Eucaristía, ¿no? El Espíritu Santo despierta así la memoria de la iglesia y suscita la acción de gracias y la alabanza. Y el número 1105 es también otra palabra técnica que es la epíclesis, epicleo. Cleo en griego es invocar y epi es sobre, ¿no? Entonces, invocar sobre, cuando en la misa el sacerdote pone las dos manos sobre las hostias y el vino, y dice, te pedimos, Padre, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es una epíclesis, es una invocación. En el sacramento de la confirmación, también antes de que el obispo unja en la frente a cada uno de los confirmandos, hace una oración también así, invocando al Espíritu Santo y sus 7 dones, ¿no? Entonces eso es la epíclesis, el número 1105 del Catecismo completo. Es la intervención mediante la cual el sacerdote suplica al Padre que envíe el Espíritu Santificador.
para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, y para que los fieles, al recibirlos, se conviertan ellos mismos en ofrenda viva para Dios. En la misa hay dos epíclesis, una sobre las ofrendas y otra sobre los fieles, para que también nosotros nos convirtamos en cuerpo de Cristo, en ofrenda agradable a Dios. Bien, entonces todo esto es lo que va ocurriendo en la liturgia por dentro, ¿no? El que no tiene fe, o el que no la ha desarrollado, entonces pues es simplemente ritos, palabras, y se distrae porque no es algo sensible así como ver una película y como estar en un baile, ¿no? Bien, entonces ahora lo anterior fue la liturgia, obra de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ahora ya directamente el misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia. Mónica Robles levantó la mano. Sí, buenas noches, padre. Buenas noches. El asunto es que la liturgia son dos, ¿verdad? Hay liturgia de la palabra y liturgia eucarística. No, eso es en la misa. Ahorita estamos hablando de la liturgia en todo su sentido amplio, todo lo que significa las celebraciones sagradas de la Iglesia. Lo que usted me ha dicho es las dos partes de la misa. Ok. Entonces, claro, en su... Ya. Ok, gracias. No estoy hablando de la misa ahora. La misa está incluida en lo que estoy hablando. Estoy hablando en un sentido mucho más amplio. ¿Sí? Okay. Sí, perfecto. Ahora ya viene un poco más aterrizado. Estábamos en la estratosfera de la Trinidad. Ahora llegamos a los sacramentos de la Iglesia. Bueno, ahí tienen el grafiquito de los 7 sacramentos, con el centro de la Eucaristía, porque en la Eucaristía está condensado todo. Lo que dijimos antes de que la liturgia es la fuente y cumbre, también se puede decir de la Eucaristía. Y ahí están pues los demás: bautismo, confirmación, unción, penitencia, matrimonio, orden. Silvia. Diga, Silvia. Tiene... Disculpe, tenía el micrófono apagado. Sí. Disculpe, padre, antes de que pase al siguiente tema, lo que usted acabó de aclarar es a manera general, ¿no verdad? De la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Entonces, si nosotros expresamos la palabra escrita en la Biblia ante las personas, es como que estuviéramos transmitiendo la palabra de Dios mismo. Sí, nosotros somos, cuando estamos catequizando, evangelizando, estamos ejerciendo la función profética de Cristo y cristiana, de la Iglesia. Alguna vez el padre Beraldo nos decía que nosotros somos misioneros y que nosotros transmitimos la palabra de Dios. Sí, toda la Iglesia tiene la misión, toda la Iglesia. La triple misión, sacerdotal, profética y real, es misión de la Iglesia entera, es decir, de cada cristiano. O sea, esa es la acción misma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, estamos ahorita en el campo de la liturgia. De la liturgia, sí. Sí. ¿Cómo actúa Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en la liturgia, que es la función sacerdotal de Cristo? ¿No? Sí. La evangelización y la catequesis son la función profética. También ahí actúa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero bueno, estamos en este campo ahora de la función sacerdotal, que es la liturgia, ¿no? Sí. Pero mi pregunta era, nosotros como catequistas tenemos, el Espíritu Santo nos ilumina para también transmitir la palabra de Dios. Claro que sí. El Espíritu Santo actúa, hay que pedir que actúe más y que nosotros seamos buenos instrumentos. Claro, porque la liturgia, como usted explicó muy claramente, es la operación o la acción del Espíritu Santo
sobre cada uno de nosotros. A ver, el Espíritu Santo actúa de muchas maneras, ¿no? Estamos hablando de la función ahora sacerdotal. Cuando está catequizando es la función profética y está actuando el Espíritu Santo para que usted pueda transmitir la fe y para que los niños o jóvenes o quien sea puedan acoger. Luego dependerá también las disposiciones de cada uno, pero ahí está actuando el Espíritu Santo. Cuando la iglesia está realizando la función caritativa, ahí actúa el Espíritu Santo. Estamos ahora en la función sacerdotal. Gracias, Padre. De nada. Bien, en los sacramentos. Entonces, ¿qué son los sacramentos y cuántos hay? Entonces aquí ya tenemos el sentido, la palabra sacramento, ya les expliqué al comienzo, tiene un sentido más amplio. Cristo es el sacramento, el signo máximo de la presencia de Dios entre nosotros. Quien me ve a mí, ve al Padre. La iglesia es sacramento, porque por medio de toda la iglesia, Cristo actúa en el mundo, y la iglesia se ve, o sea, se ven las personas, pero también ya el concepto específico de sacramento, es decir, los 7 sacramentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los sacramentos? Signos sensibles y eficaces de la gracia. Sensibles. Se ven, se oyen, se sienten, se huelen, se tocan, ¿no? Signos que vemos. Vemos el agua, el misal, los colores litúrgicos, el cirio, la luz, ¿no? Signos que escuchamos, la palabra es un signo. Signos que olemos, bueno, el incienso, y ojalá el crisma le pongan bastante bálsamo para que huela de verdad. Y signos de contacto, de imposición de manos, por ejemplo, ¿verdad? Bien, entonces, signos sensibles, los captamos nosotros, pero eficaces, realmente actúan, realmente producen efecto. No es simbólico, es real, actúa. De la gracia, de la vida de Dios. Eso, la gracia santificante, la vida de Dios en nosotros. Esos signos sensibles y eficaces han sido instituidos por Cristo. Los 7 son instituidos por el Señor. Hay algunos que tenemos las frases directas, bueno, ya se estudiará después cada uno de los sacramentos, ¿verdad? Pero entonces vayan y bauticen. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Hagan esto en memoria mía. Ahí está clarito. De los otros se entiende en la realización, en los textos del Nuevo Testamento, se entiende que son voluntad de Cristo, aunque no haya dicho expresamente, vayan y cásense por la iglesia. Pero si la iglesia lo vivió, se entiende que es voluntad de Cristo. Los sacramentales, que los veremos al final, esos sí son instituidos por la iglesia, por el agua bendita. No, Cristo no dijo bendigan agua. La bendición del carro. No había carros en el tiempo de Cristo, carretas tal vez. ¿No? Entonces son instituidos por Cristo y confiados a la iglesia. Entonces la iglesia es la depositaria, la custodia, la guardiana. Entonces yo no puedo celebrar el bautismo como me dé la gana, porque no es mío, es de la iglesia. Yo no puedo celebrar la misa como me dé la gana. Yo no me puedo inventar una misa, es de la iglesia. Y tengo que seguir el rito que está actualmente vigente en la iglesia, que no es el tridentino, que hubo un tiempo en que dio muchos frutos y fue muy valioso, pero la iglesia, iluminada por el Espíritu Santo y con la reflexión de los pastores, pues vio la conveniencia de este cambio, y este es el rito ahora. Entonces yo no soy dueño, ¿no? Confiados a la iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina. Bueno, ya arriba en lo de la gracia, pues ya está eso, ¿no? El efecto.
Son 7, como sabemos todos. Bautismo, confirmación, Eucaristía son los sacramentos de iniciación cristiana. Ese es su orden tradicional. Luego, por razones pastorales, pues se ha cambiado un poco. Penitencia y unción de enfermos son sacramentos de la curación. Esa vida que se nos da en los 3 primeros, pues se debilita o se pierde. Y el orden y matrimonio, que son los sacramentos para una misión dentro de la iglesia, ¿no? Para el servicio de los fieles o para la iglesia, hacer la iglesia doméstica, que es la familia, ¿no? Bien, esto más o menos lo sabemos, ¿no? ¿Qué relación existe entre los sacramentos y Cristo? Los misterios de la vida de Cristo constituyen el fundamento de lo que ahora, por medio de los ministros de su iglesia, el mismo Cristo dispensa en los sacramentos, ¿no? Con la frasecita de abajo del Papa San León Magno, quizá podamos entender un poco mejor. Lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus sacramentos. Lo que Cristo iba realizando en su acción salvadora es lo que ahora actúa en los sacramentos, ¿no? Entonces, no es como que una cosa que se inventó el Señor y que a última hora los dejó, sino que es como que prolonga, como que continúa lo que ya Él fue haciendo en su ministerio, en su vida pública, en su ministerio de salvación. ¿Cuál es el vínculo de los sacramentos con la iglesia? Cristo ha confiado los sacramentos a su iglesia, ya nos salió el número anterior. Son de la iglesia en un doble sentido. De ella, le pertenecen a ella, y ella es la que los realiza. Son acciones de la iglesia, las cuales sacramentos de la acción de Cristo, ¿no? Son de la iglesia, le pertenecen a la iglesia, y la iglesia es la que lo celebra. No viene un ángel a celebrar el bautismo, es un miembro de la iglesia. No es un ángel el que ordena a sacerdote, es un obispo de la iglesia. Y son para la iglesia, edifican la iglesia. Entonces, solo los cristianos los podemos recibir. El primero, pues el bautismo, lo recibe un no cristiano, un pagano, un no cristiano, pero para incorporarse a la iglesia. Y de ahí en adelante todos los sacramentos son para los cristianos. No se puede recibir ningún sacramento sin estar bautizados. Por eso en las catequesis siempre tenemos esta precaución de pedir o incluso de exigir la fe de bautismo para que el niño que va a hacer la primera comunión conste que realmente fue bautizado. A mí me tocó un caso de una señorita, ya pasaba de los 20 años, no recuerdo cuánto, pero ya pasaba, que se iba a casar. Y cuando le pedí la fe de bautismo, pues no he sido bautizada, pero la señorita había hecho la primera comunión y la confirmación. Y por tanto también se había confesado. ¿Y cómo fue eso? Bueno, por ignorancia de la gente, los padres la pusieron en una escuela católica, no la habían bautizado, la pusieron en la escuela católica por el prestigio de la escuela católica, y en esa escuela, pues, las monjitas preparaban a los niños, a las niñas, para la primera comunión y para la confirmación. Entonces los papitos, pues contentos de que su niña hacía la primera comunión y la confirmación, y listo. Entonces, cuando se vino a casar, yo le digo, tu fe de bautismo no tenía. Por tanto, no tenía nada, ¿no? Entonces hubo que hacerle a esta señorita un repaso, porque ya había tenido catequesis, para bautizarla, confirmarla y darle la primera comunión. Y así ya acceder al matrimonio, ¿no? Entonces, son para la iglesia. No puede recibir un sacramento un no cristiano. ¿Ya? Y para la iglesia católica. Entonces, a veces hay alguien que se ha hecho evangélico
y me dicen, padre, dele la unción de los enfermos, está grave. No, no puedo. Él no es católico. Yo además debo respetar su fe. Supe, por ejemplo, que en Japón se puso como que de moda la ceremonia católica del matrimonio. Entonces como que les gustaba lo bonito de esa ceremonia nuestra, ¿no? Y entonces trataban de hacer de pedir a los sacerdotes que también les casen sin estar bautizados, ¿no? No se puede, ¿no? Pierina Naranjo, abra su micrófono ahora. Ya. ¿Cómo está, padre? Viendo justamente los sacramentos, ¿cómo es que todavía, pues, lo he escuchado, que el sacramento del matrimonio a veces lo practican dentro de una casa o un local? La norma es que se realice dentro de la iglesia, dentro de un templo. El arzobispo o el obispo puede conceder por alguna razón especial que se realice en otro sitio. Eso, en caso de enfermedad grave no hace falta pedir al obispo. O sea, si hay una pareja que está muy graves, pues él o ella, por ejemplo, quieren casarse, pues se facilita todo, ¿no? En otras condiciones ya es el obispo el que puede dar la autorización para eso. Ok, o sea, si es que el obispo no da la autorización, ese sacramento es inválido. Ya les voy a... Después sale un numerito, ahí les explico eso. Ok, está bien, padre, porque también porque nuevamente todavía se siguen practicando inclusive misas dentro de casas. Entonces, esa era mi pregunta. Gracias, padre. Sí, ya, listo. Entonces, son de la iglesia, de ella y para ella. ¿Qué es el carácter sacramental? Es un sello espiritual. Eso es una manera para que nosotros entendamos. No es que nos ponen ahí un tatuaje, ¿no? Conferido por los sacramentos del bautismo, la confirmación y el orden. Son los tres que imprimen carácter, se dice, ¿no? ¿Qué es en sí mismo el carácter? Dice, la promesa y la garantía de la protección divina. ¿Qué significa? Tú estás bautizado y entonces hay una promesa de Dios y tú tienes la garantía de que cuentas con la protección de Dios, con la gracia de Dios, que eres hijo de Dios para siempre o que eres sacerdote para siempre, ¿verdad? Entonces, Dios es fiel. Nosotros podemos fallarle, pero Él es fiel. Entonces, el carácter es, Dios te tiene a ti siempre como su hijo. Y cuenta siempre con Dios. Tienes la garantía, ¿no? ¿Qué es lo que produce en nosotros? En virtud de este sello, el cristiano queda configurado a Cristo, parecido a Cristo, semejante a Cristo. Cristificado, decían los antiguos padres de la iglesia. Participa de diversos modos en su sacerdocio. Bueno, el bautismo y la confirmación es lo que se llama el sacerdocio común, y en el sacramento del orden, el sacerdocio ministerial, ¿no? Entonces participamos del sacerdocio de estas maneras, ¿no? Y forma parte de la iglesia según estados y funciones diversos, ¿no? Los clérigos y los laicos, ¿no? Entonces, bautismo y confirmación es todo el pueblo de Dios, y el sacramento del orden es para los clérigos, que nos constituye en un estado, en una situación dentro de la iglesia. Queda, por tanto, consagrado al culto divino y al servicio de la iglesia. Entonces, todos los cristianos, por el bautismo, estamos consagrados. Esa es la consagración fundamental. Somos sagrados. Hay personas que practican, ya después, después a las personas que me están preguntando, ¿ya?
Hay personas que hacen una consagración por devoción, consagración a San José, consagración a la Virgen del Carmen, consagración a Santa Narcisa de Jesús. Eso es un acto de piedad, eso es una devoción cristiana por la cual se pide a la Virgen, a San José, a Santa Narcisa, su ayuda, su intercesión para vivir la consagración cristiana. No me aumenta, es más bien yo aumento mi deseo de vivir mi consagración, mi esfuerzo por vivir mi consagración, y le voy a pedir a San José que me ayude. Y lo voy a tener como modelo. Eso es las distintas consagraciones, pero la radical es la de el bautismo, confirmación y el orden. Entonces, cuando hay personas, metiéndome en otro tema, pero para que cuando personas que no aceptan la comunión en la mano. Bueno, las manos del sacerdote están consagradas. Digo, las tuyas también. Todo tu cuerpo está consagrado desde el bautismo de la confirmación. Yo, sacerdote, he sido consagrado para servirte, como ministro de Cristo, en la liturgia de los sacramentos de la iglesia, ¿no? Pero todos estamos consagrados. Bien, pues porque el carácter es indeleble, los sacramentos que lo imprimen solo pueden recibirse una vez en la vida. Repiten, el que está bautizado para siempre. Solamente cuando hay duda se puede bautizar bajo condición. Se perdió la fe de bautismo, se quemó la iglesia, pero si uno fue bautizado y hay una constancia, hay testigos, los padrinos, los padres, los hermanos, la tía, quien sea, se hace la partida supletoria, ¿no? A veces han pedido bautizar de nuevo porque el padrino se peleó con el papá, con la mamá, o porque el padrecito dejó los hábitos, entonces padre, bautícemelo de nuevo. No, está bautizado para siempre. No se pierde, ¿no? El sacramento del orden tampoco se pierde en el sacerdote que abandona el ministerio. Sigue siendo sacerdote, no lo está ejerciendo, pero sigue siendo sacerdote. Es indeleble. A ver, las preguntas. Todavía nos faltan unos numeritos y ya son las 9:30. A ver. Perdón, padre. Quiero hacerle una pregunta. Tal vez tiene relación con lo último que dijo. Por ejemplo, he escuchado que de pronto, si suponiendo el bautismo se realizó por parte del padre de una manera satisfactoria, me refiero que haciendo todo el rito que debería, pero de pronto el padre o la madre pues no estaban de acuerdo, no sé, por algún motivo no están de acuerdo, sin embargo hacen el procedimiento. ¿El niño igual queda válidamente bautizado? Bautizado está. Uh-huh. Que el sacerdote le echa al agua y dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quedó para siempre, aunque se ponga de cabeza la mamá, la madrina o el papá o quien sea. Ya, pero en el caso, por ejemplo, del matrimonio, esto no es así, digamos, si en algún caso... El matrimonio no imprime carácter, estamos viendo bautismo, confirmación y orden. Ok, perfecto. Gracias. A ver, Pierina fue la segunda persona que alzó la mano. Sí, padre, efectivamente. Es que cuando dijo que imprime, bueno, el sello espiritual, estábamos hablando del sacerdocio común y el otro sacerdocio no le alcancé a escuchar. Sacerdocio ministerial. 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 De los ministros, de los sacerdotes. Sí. Jessica. Gracias, padre. Padre, buenas noches. No, esta clase ya me la dio usted en algún momento que me tocó dar la clase a los niños sobre los sacramentos, y yo puse que los únicos que se podían recibir una sola vez era el bautismo, la confirmación, el orden sacerdotal, y usted me lo confirmó. Porque me dijeron el matrimonio, y usted me dijo no, pues cuando uno de los dos fallece, la persona puede volverse a casar. Así es. Ya, o sea, eso me había dicho antes, tenía esa duda siempre.
Gracias. Por eso se dice el matrimonio hasta que la muerte los separe. La muerte los separó, queda libre. Sí. Bien, sigamos. ¿Qué relación tienen los sacramentos con la fe? ¿No? Si antes habían dicho que eran de la iglesia y para la iglesia, pues tienen que ver con la fe de ley. Los sacramentos no solo suponen la fe, no se puede recibir sacramentos sin fe, ¿no? El que se va a bautizar, si es el niño, se bautiza en la fe de los padres y de la iglesia, y si es un adulto, tiene que ser catequizado para que sea bautizado, ¿no? Y por eso también hay, pues, charlas, catequesis para primera comunión, para confirmación y charlas para lo que sea, ¿no? Suponen la fe, la debo tener, y también la alimentan, la fortalecen, la expresan, ¿no? Los sacramentos fortalecen nuestra fe, la hacen crecer. Celebrando los sacramentos, la Iglesia confiesa la fe apostólica, ¿no? Entonces es lo que Cristo entregó a sus apóstoles y que se va transmitiendo a lo largo de los siglos, ¿no? Es lo que celebramos hoy, 2000 años después. De ahí la antigua sentencia, esta es una frase latina clásica, digamos, lex orandi, lex credendi. Traducido literalmente podría ser la ley de la oración, la ley de lo que se ora, es la ley de lo que se cree. O sea, hay una relación íntima entre la oración litúrgica y lo que creemos, ¿no? Entonces, esto es, la iglesia cree tal como reza, y la iglesia reza tal como cree. Por eso, las oraciones de la misa, yo no me las invento, están en el misal, porque en los primeros siglos no existían los misales, y el obispo, que era el que presidía, dice algún texto, oraba según sus fuerzas, según la inspiración que le venía. Pero entonces no siempre hay la claridad de la fe y había los riesgos de que se hagan oraciones no correctas, y por eso se empezaron a hacer los misales poco a poco. Al comienzo eran unos folletitos, hasta que ya pues se hacen los misales como lo tenemos actualmente, ¿no? Pero bueno, hay una relación entre la oración cristiana y lo que creemos. Silvia. Padre, una preguntita. Un niño es bautizado en la fe católica, y si en el transcurso del tiempo él no hace la confirmación porque ya no quiere, porque de pronto él no quiere hacerlo, y él se casa y después quiere casarse por otras religiones, él sigue siendo católico. Sí, señor. Hay un principio del derecho canónico que dice: una vez católico, siempre católico. Una vez bautizado en la Iglesia Católica, es miembro de la Iglesia Católica para siempre y para la eternidad, aunque no lo quieras. Aunque él no lo acepte. Aunque se haga ateo, aunque sea testigo de Jehová. Cuando yo estaba en la Alborada, llegó un día al despacho un señor, un joven, unos 25 años, una cosa así. Se había hecho testigo de Jehová, pero de esos fanático a rajatabla. Y entonces vino a decirme que incluso me traía un papel escrito por un abogado, que según sus derechos, no sé qué, no sé cuánto, tenía que yo sacarlo del libro de bautizos de la iglesia. Le digo: mira, lo siento mucho, lo escrito está, dijo Poncio Pilato. Lo escrito está. Si tú no quieres ser católico, pues mira, yo lo siento, yo te respeto, pero de aquí no te saco. Yo no puedo cambiar el libro, primero que no tengo autoridad para cambiar el libro, y ya ahí tú sigue tu camino, y bueno.
¿Por qué los sacramentos son eficaces? A ver, aquí viene la pregunta que me hicieron antes. Gracias, padre. Aquí hay dos frases también latinas. La primera está en el compendio y en la última línea la añadí yo. Ex opere operato, ¿no? por la obra obrada, dicho literalmente, por la acción realizada. Los sacramentos son eficaces ex opere operato, por el hecho mismo de que la acción sacramental se realiza. Lo que yo les dije antes, le echamos el agua al niño y digo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la acción realizada está. No, entonces los sacramentos son eficaces por la misma acción, porque es Cristo quien actúa en ellos y quien da la gracia que significan, independientemente de la santidad personal del ministro. ¿No? Es Cristo el que actúa. Yo solamente soy instrumento. El instrumento puede estar limpio, santo, o puede estar contaminado, pero Cristo actúa, ¿no? O sea, Cristo actúa siempre, incluso en la confesión, aunque el sacerdote supongamos que no estuviese en gracia de Dios, Cristo actúa. Es Cristo el que actúa en los 7 sacramentos, ¿no? Actúa por la obra obrada. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe. Entonces, hay 100 niños que van a hacer la primera comunión o la confirmación. Todos van a recibir el mismo sacramento, ¿no? Bueno, hablemos de la confirmación que imprime carácter. Van a quedar confirmados. ¿Qué gracia van a recibir? Depende de ellos. ¿Cuánto le abro yo o no le abro el corazón a Dios? ¿No? Ese niño, ese chico que a lo mejor no se confesó, quedó confirmado, pero no recibió la gracia. Le imprimió el carácter de la confirmación, pero no la gracia. El día que se confiesa, esa gracia va a actuar, va a resurgir, ¿no? Entonces, me hicieron la pregunta de los matrimonios, de la validez o no validez, ¿ya? Entonces, hay dos conceptos también aquí, que son validez y licitud. Hay ciertos sacramentos, como son de la iglesia también puede poner ciertas normas. Entonces, el bautismo, como es necesario para la salvación, es un poco más amplio. De todas maneras, tiene normas. Por ejemplo, yo soy sacerdote. Mi sobrino vive en Los Ceibos. Mi sobrino me dice, padre, tío, bautíceme a mi hijo en mi casa, en Los Ceibos. ¿No? Estoy poniendo una ficción, no lo voy a hacer. Entonces, supongamos que yo voy a Los Ceibos, a la casa de mi sobrino, donde bautizo al hijo en su casa. Estoy cometiendo yo 2 faltas. Primera, no soy el párroco de Los Ceibos. Soy el párroco de María Reina y no llego hasta allá. Segunda, no lo hice en la iglesia, lo hice en su casa. 2 faltas. Entonces, pero ese niño quedó bautizado. Es válido, pero ilícito. Yo he cometido una falta, yo he cometido un pecado por no respetar la autoridad del párroco de Los Ceibos y por no respetar la autoridad del obispo que me ha dicho que no bautice en una casa a no ser en peligro de muerte. Ahora, el matrimonio, como tiene consecuencias, digamos, sociales, tiene una legislación más estricta. Entonces, si yo hago un matrimonio en la iglesia de Los Ceibos, sin que lo sepa el padre Carlitos Mena, que es el párroco de Los Ceibos, ¿no? El padre está de viaje y yo llego y entonces, bueno, yo hago el matrimonio, es nulo. El matrimonio es más estricto, solo el párroco tiene autoridad para casar, o si el párroco delega a otro sacerdote. Entonces el párroco de Los Ceibos me dice, padre Jaime, case usted. Ahí el matrimonio vale.
O, supongamos, el párroco de Los Ceibos está no sé en dónde, está de viaje o qué sé yo, y no. Bueno, hay un matrimonio. Entonces, ¿qué hago yo? Llamo al obispo. Le digo, no señor, miren, aquí en Los Ceibos hay una necesidad de un matrimonio, no está el párroco, no me puede delegar. Delégueme usted. Y entonces ahí sí vale porque el obispo tiene autoridad en toda la diócesis. El sacerdote solo es su parroquia. Para el matrimonio, como digo, que es algo más estricto, ¿no? Bien, entonces, la gracia viene de Cristo, el efecto depende de mí, ¿no? Padre, disculpe que le interrumpa, pero entonces si el matrimonio es hecho en una casa, ¿es nulo? Si es que no lo hace el párroco, si lo hace el párroco, si yo, párroco de Puerto Azul, hago un matrimonio en una casa de Puerto Azul o de Belo Horizonte, que es mi parroquia, el matrimonio es válido, pero no es lícito, porque según la norma de la arquidiócesis debe hacerse en el templo. De acuerdo, padre. Que el que está en la casa esté imposibilitado de salir. ¿Por qué los sacramentos son necesarios para la salvación? ¿No? Para los creyentes en Cristo, los sacramentos, aunque no todos se den a cada uno de los fieles, son necesarios para la salvación porque otorgan la gracia sacramental. Sin gracia, sin vida de Dios, no me puedo salvar. El perdón de los pecados, cuando pues, no estoy en gracia. La adopción como hijos de Dios, bueno, eso ocurre en el bautismo, ¿no? La configuración con Cristo y la pertenencia a la iglesia. Bueno, en síntesis, las dos primeras, ¿no? Sin la gracia, sin la vida de Dios, no me salvo, y el perdón, pues si he perdido la gracia. El Espíritu Santo cura y transforma a quienes lo reciben. Entonces, si Cristo los ha instituido, son para algo. No los podemos despreciar y decir, no hace falta, y ya con el bautismo es suficiente. No, para algo está la confirmación, para algo está la Eucaristía. ¿Qué es la gracia sacramental? A ver, tenemos gracia santificante, gracia actual y gracia sacramental. Gracia santificante es la vida de Dios, estar en gracia, es estar en comunión con Dios, tener la amistad con Dios. Gracia actual es la de un momento. Yo tengo una tentación y Dios me da una gracia para que no caiga en la tentación. O tengo una prueba, ¿no? Entonces, ahí, en cada situación, Dios me da una gracia para ese momento. ¿Qué es la gracia sacramental? Es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. O sea, ¿qué me da a mí el bautismo? ¿Qué me da a mí la confirmación? ¿Qué me da a mí la comunión? ¿Qué me da a mí la penitencia? ¿No? ¿Qué es lo que hace en mí el matrimonio? ¿Qué es lo que hace en mí la unción de los enfermos? Esa es la gracia sacramental, ¿no? Que Él le da la unción al enfermo, le da un fortalecimiento espiritual y, si Dios ve conveniente, la salud corporal. Ese es su efecto. ¿Qué me da el sacramento del matrimonio? Pues la gracia para que la pareja de esposos viva el amor fiel, indisoluble, fecundo, y sean signos de la unión de Cristo con la iglesia. ¿Qué me da a mí la gracia del sacramento del orden? La capacidad de representar a Cristo, cabeza de la iglesia, y de celebrar en su nombre los sacramentos y de guiar al pueblo de Dios. Cada uno tiene su efecto propio. Eso es la gracia sacramental. Esta gracia ayuda al fiel en su camino de santidad y también a la iglesia en su crecimiento de caridad y testimonio. Entonces, a cada uno nos ayuda y a la iglesia en común. ¿Qué relación existe entre los sacramentos y la vida eterna? En los sacramentos se recibe un anticipo de la vida eterna. ¿Por qué? Porque es Cristo glorioso el que está actuando en nosotros. Él está ya en la gloria y Él es Él, ¿no?
un anticipo de la vida eterna mientras vive aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Bueno, entonces, tienen esa relación con la eternidad. Bueno, hasta ahí llegamos hoy día, si no me equivoco. Exactamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta final? ¿No? ¿No hay preguntas? Padre, igual los sacramentos no son garantía de salvación.